Buen día, chicos. En la clase de hoy de química vamos a estar hablando sobre la configuración electrónica. Así que empecemos. Esta configuración es la manera en la que se distribuyen los electrones de un átomo en los diferentes niveles y subniveles de energía. Recuerden que los electrones son las cargas negativas que tiene un átomo y que son los que se encuentran ubicados en el exterior, es decir, en la corteza o en los conocidos orbitales. Luego nosotros hablamos de que en la configuración electrónica vamos a encontrar dos cosas importantes. La primera son los niveles, que son de 1 a 7, y estos hacen referencia a los periodos que nosotros encontramos en la tabla periódica. Como ustedes ya saben, son los que están ubicados de forma horizontal. Y por otro lado, vamos a estar trabajando los subniveles. Esos subniveles son 4 y están descifrados por letras, los cuales son S, P, D y F. Cada uno de ellos hace referencia a la forma de un orbital. ¿Listo? Cada uno de ellos también lleva un exponente, que siempre va a ser el mismo, no va a cambiar. S lleva como exponente 2, P lleva como exponente 6, D tiene un exponente de 10 y F lleva un exponente de 14. Entonces, retomemos acá. Los niveles nos dan a conocer el tamaño que posee un átomo. Entre más niveles o más órbitas utilice, quiere decir que el átomo tiene mayor tamaño. En el caso del hidrógeno, por ejemplo, que solo tiene un electrón, quiere decir que solo utilizó un nivel donde está ubicado un electrón, así que su tamaño es mucho menor. En el caso de los subniveles, la S, la P, la D y la F nos dan a conocer, como ya se los había dicho, la forma de orbital. Para que me vayan comprendiendo, por ejemplo, la S puede tener una forma esférica, el orbital. La P es en forma lobular. Y recordemos algo, que en cada uno de esos orbitales máximo caben 2 electrones. Esto más adelante también lo vamos a ir nombrando como números cuánticos. Entonces, para realizar esa configuración o para poder aplicarla, nosotros vamos a necesitar algo llamado la regla de las diagonales. En esa regla nosotros vamos a encontrar lo siguiente: los niveles y los subniveles. Empecemos con los niveles. Como decíamos, es del 1 al 7. Entonces lo vamos a empezar a ubicar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí mismo vamos a ubicar el subnivel. El primer subnivel que nosotros veíamos era el S2. Importante que ustedes no olviden el exponente que cada una de esas letras o subniveles llevan. Entonces empezamos: 1S2, 2S2, 3S2, 4S2, 5S2, 6S2 y 7S2. Ahora vamos por el segundo subnivel, que es la P, con un exponente 6. Pero entonces vamos a darnos cuenta de que en el primer número de los niveles no corresponde la letra P, así que vamos a respetar este espacio. Todo eso tiene una razón de ser, y es cuando nosotros empecemos a ver números cuánticos. Ahí es donde vamos a comprender por qué máximo caben 2 electrones. Por el momento, para manejar la configuración electrónica, ustedes van a tener claro esta tabla. Respetamos este espacio y acá empezamos con 2P6, 3P6, 4P6, 5P6, 6P6 y 7P6. Ahora nos vamos con el tercer subnivel. Respetamos este espacio, ya no empezamos desde 2, sino desde 3. ¿Cuál es el tercer subnivel? D con un exponente 10. Es decir, que máximo en el orbital D vamos nosotros a encontrar 10 electrones.
3 de 10, 4 de 10, 5 de 10 y 6 de 10. Nosotros podemos realizar esta tabla acá abajo hasta 7, pero el momento la vamos a estar realizando hasta acá. Y por último vamos con el subnivel F. Respetamos este espacio, ya no empezamos desde 3, sino desde 4. 4, F14 y 5, F14. Como su nombre lo indica, las diagonales, nosotros debemos cruzar unas líneas que son las que nos van a guiar para poder aplicar configuración electrónica. Entonces empezamos de esta manera. Siempre nosotros vamos a ver que esta flecha se va a ir por encima de todos los niveles y los subniveles. Esta tablita ustedes por favor la van a realizar en su cuaderno, también la pueden hacer en una ficha para que la tengan pendiente a la hora de hacer ejercicios. Ya cuando tenemos esta regla de las diagonales, ahora sí podemos empezar a aplicar la configuración electrónica. ¿Qué nosotros necesitamos saber para poder aplicarla? Debemos tener a la mano la tabla periódica y conocer la cantidad de electrones, como ya lo habíamos dicho. Para eso necesitamos observar un elemento, por ejemplo vamos a estar hablando de oxígeno. El símbolo de oxígeno, que es la O mayúscula, y vamos a mirar cuál es su número atómico. En este caso, oxígeno tiene un número atómico que corresponde a 8. No olviden que el número atómico nos da a conocer la cantidad de protones, es decir, la cantidad de cargas positivas que tiene este elemento. En este caso son 8 protones. Pero nosotros queremos saber son la cantidad de electrones. Entonces, si nosotros vemos que el átomo es neutro, es decir, en este momento el oxígeno no tiene una carga de más, no tiene un número, ni un negativo, ni un positivo de exponente, entonces decimos que la misma cantidad de neutrones va a ser la misma cantidad de electrones. Entonces miremos acá, si los protones son 8, pues vamos a decir que va a tener 8 electrones, porque es neutro. Nosotros queremos llegar a 8 electrones. ¿Cómo? Aplicando configuración electrónica, ayudándonos de la tabla de las diagonales. Así que empecemos. Nosotros debemos sumar los exponentes. En el orden de la tabla vamos a ir sumando hasta llegar a 8, que es la cantidad de electrones que corresponde a oxígeno. Entonces empezamos. 1, S2, 2, S2, 2, P. En este caso, si ustedes se dan cuenta, sería un 6. Pero nosotros queremos llegar a ¿cuánto? A 8. Vamos a sumar cuántos llevamos. 2, 4. ¿Cuántos me harían falta? 4. La regla de las diagonales nos explica básicamente eso. Nosotros podemos disminuir esta cantidad del exponente siempre y cuando sea para alcanzar la cantidad de electrones que tiene el átomo. Nosotros no podemos sobrepasar ese límite de exponentes. En este caso sería 6, pero como solo necesitamos 8 electrones, entonces vamos a dejar P 4. Sumamos de nuevo 2, 4 y 4, 8. ¡Listo! Aplicamos configuración electrónica a oxígeno. Vamos con otro ejemplo, vamos con argón. Argón, su símbolo es A mayúscula, R minúscula, y miramos en la tabla periódica que tiene un número atómico de 18. Retomamos. 18, ¿qué? El número atómico me indica la cantidad de protones, o sea, cargas positivas. Como está neutro, vemos que está únicamente el símbolo, pues asumimos que va a tener 18 electrones. Así que necesitamos llegar en configuración electrónica, sumando exponentes, basándonos en la regla de las diagonales, hasta 18 electrones. Así que empezamos.
1s2, 2s2, 2p6, ahí ya vamos 10, 3s2, 12 y 3p6. Si se dan cuenta, acá sí pude dejar el 6 completo. Y vamos a sumar 2, 4 y 6, 10 y 2, 12 y 6, 18. Listo, ya aplicamos configuración electrónica a argón. Ahora vamos a ver un ejemplo cuando el átomo no es neutro y cuando ya se ha enlazado, como lo hemos visto en clases anteriores, queda con iones. Es cuando ya deja de ser neutro y adquiere una carga mayor, ya sea positiva o una carga negativa. Vamos a irnos de nuevo con oxígeno, pero en este caso oxígeno no va a estar neutro, entonces va a tener acá 2 electrones de más. Recuerden que esto únicamente se puede dar porque él se ha enlazado con otro elemento y ha adquirido esta carga. Entonces vamos a aplicar configuración. Decimos que el número atómico de oxígeno es 8. ¿8 qué? 8 protones. Pero como ya vemos que hay una carga mayor, en este caso aumentaron 2 electrones, entonces le sumamos a esos 8 2 electrones. Y esto nos quedaría en 10 electrones. Es decir, que nosotros debemos llegar en configuración electrónica sumando exponentes, basándonos en la regla de las diagonales, hasta 10. Comenzamos 1s2, 2s2, 2p6. Sumamos exponentes 2, 4 y 6, 10. Listo. De esta forma nosotros podemos aplicar la regla de las diagonales y a eso es lo que nosotros llamamos organización en los niveles y los subniveles. Recuerden que los niveles son los números grandes. Estos que nosotros encontramos son los que nosotros podemos observar en la tabla periódica, que son del 1 al 7 de forma horizontal, y todas las letras, que son 4, S, P, D y F, con sus exponentes, son los subniveles. De esta forma vemos una aplicación de la configuración electrónica. Ahora vamos a hablar de la capa de valencia que tienen esos átomos. Ustedes recordarán que en la periodicidad, cuando nosotros usábamos el modelo atómico de Bohr, podíamos ver que la capa de valencia era la última donde encontrábamos electrones. En el caso de la configuración electrónica, algo similar vamos a realizar. Acá obviamente no lo estamos representando todavía en algún modelo atómico, aunque les voy adelantando. Esta configuración prácticamente que es la que nosotros verificamos con el modelo atómico actual, que es el modelo atómico de Rödinger. Entonces, para saber cuál sería la capa de valencia o los electrones de valencia de un átomo, después de aplicar la periodicidad, lo que nosotros vamos a hacer es sumar los últimos 2 exponentes que se obtuvieron de dicha configuración. Vamos a ver por acá la configuración de vanadio. El símbolo de vanadio es la V mayúscula. Decimos que el número atómico de vanadio es 23. Como está neutro, no vemos ningún exponente, asumimos que por la misma cantidad de protones, pues va a tener la misma cantidad de electrones. Realizamos configuración. Cuando nosotros ya hemos sumado, porque sí es importante que ustedes verifiquen después de realizar su configuración, la suma de sus electrones para saber que sí han llegado al número correcto. Cuando ya nosotros lo tenemos, vamos a sumar los últimos 2 exponentes. En este caso, 2 y 3, S2 y D3. ¿Cuánto nos daría eso? 5. Eso quiere decir que esos electrones son los de valencia. Hace referencia a que cuando nosotros vayamos a realizar un enlace o estos átomos se enlacen con otro, los que van a interactuar, es decir, los que se van a compartir, se van a ceder o se van a ganar, son estos últimos de acá. No intervienen los otros porque, como ya lo hemos visto en la representación de Bohr, ellos están de forma interna. La última capa es la que interactúa, la que realiza los enlaces químicos. Vamos con el silicio.
Tenemos la configuración electrónica. Sumamos los dos últimos exponentes, 2 y 2, nos da 4 electrones de valencia. Y con el carbono también vamos a tener 2 más 2, 4 electrones de valencia. Entonces ya sabemos que esos electrones son los que van a estar en el último nivel de energía del átomo y son los que van a intervenir en un enlace químico. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la estructura de Lewis. Lewis, que fue un científico, él nos da a conocer la representación gráfica de los electrones de valencia. Y es que para no ponernos a realizar toda esa configuración, él nos aporta lo siguiente. Y él dice que conociendo ya ese último nivel de valencia que nosotros tenemos, podemos realizarlo de una forma muy sencilla. Vamos a tomar en este momento los 3 casos, vanadio, silicio y carbono. Para poder hacer la estructura de Lewis necesitamos conocer el símbolo del elemento, en este caso vanadio, que es la V, y necesitamos saber la cantidad de electrones de valencia. Como ya la conocemos, que es 5, vamos a representarla con puntos o con X. Generalmente, como ya sabemos que en cada átomo, en cada órbita, van máximo 2 electrones. Eso quiere decir que los vamos a encontrar siempre en pares y los vamos a ubicar de esta manera. Necesitamos ubicar ¿cuántos? 5, así que empezamos acá. 2 electrones, 4 electrones y 5 electrones. De esta forma es como nosotros representamos o realizamos la estructura de Lewis de un átomo. Vámonos ahora con silicio. El símbolo, que es lo que nosotros necesitamos, la S mayúscula y minúscula, y saber cuántos electrones de valencia hay. Sabemos ya que obtiene 4 electrones de valencia. Recuerden que ellos van en pares, así que los podemos ubicar 2 acá y 2 acá. Y ahí ya nos queda representado el silicio con la estructura de Lewis. Y para finalizar vamos a realizar la de carbono. ¿Qué necesitamos saber? El símbolo de carbono, que es la C mayúscula, y conocer cuáles son los electrones de valencia después de haber aplicado configuración electrónica. Como ya nosotros sacamos esa información, decimos que corresponde a 4 electrones, los cuales también los podemos ubicar en parejas, aunque en el caso del carbono podemos verlos representados de esta forma. Cuando nosotros vemos que se forman enlaces en la clase anterior, que lo veíamos por ejemplo en el enlace iónico, esos son los electrones que intervienen a la hora de unirse y crear una interacción. Es decir, ellos se pueden ceder, se pueden ganar. Si desean pueden ver el video anterior donde explico los no metales y los metales, cómo realizan sus enlaces químicos, formando enlaces iónicos. Chicos, espero que ustedes hayan comprendido. Básicamente esa era la clase de hoy. Con esta información ustedes podrán presentar y realizar una de las actividades que aparece en el módulo, que también les dejo la descripción en la reseña. Por favor, si tienen alguna duda me la hacen saber, estaré atenta para responderles y recuerden realizar el quiz que les dejo después del video. ¡Feliz día!